Juez da luz verde a demandas contra Trump por corrupción. Las demandas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado de violar la Constitución al mantener sus acciones en un hotel de Washington que hospeda a funcionarios de gobiernos extranjeros, podrá seguir su curso, de acuerdo a la decisión de un juez federal. Es la primera vez que un juez, Robert Mesite, del estado de Maryland, usa las cláusulas anticorrupción de la Constitución conocidas como cláusulas de emolumentos y las aplica a un presidente en ejercicio, según varios medios. Este caso se refiere a los ingresos obtenidos por el Trump International Hotel, ubicado cerca de la Casa Blanca. Gracias a la decisión el miércoles del juez Mesite, el asunto puede pasar a la fase de recolección de pruebas. Si se confirma, el Departamento de Justicia puede apelar. Es probable que los demandantes busquen documentos financieros relacionados con los negocios del presidente. Trump siempre se ha negado a divulgar esa información y, en particular, a hacer pública su declaración de impuestos, algo que sus predecesores en la Casa Blanca tenían la costumbre de hacer. Las cláusulas de emolumentos prohíben a un presidente beneficiarse financieramente de gobiernos locales y extranjeros. Los demandantes, el estado de Maryland y el Distrito de Columbia, creen que Trump viola estas cláusulas con su hotel, que es muy popular entre las delegaciones oficiales que llegan a Washington. El Departamento de Justicia intentó que se desestimara la demanda, argumentando que las cláusulas no se aplicaban al hotel en cuestión, sino que están destinadas a evitar que un presidente acepte sobornos y no que haga negocios. Pero Mesite consideró demasiado estrecha esta interpretación de lo que es un emolumento. Un hombre pone un explosivo frente a la embajada de Estados Unidos en Pekín y es el único herido. La embajada estadounidense en Pekín confirmó que este jueves se produjo la explosión de un artefacto en las afueras del edificio y que resultó herido el responsable del incidente. Hubo una explosión aproximadamente a las 1 p.m. de hoy, medianoche de Colombia, en el espacio público fuera de la esquina sureste del complejo de la embajada, señaló a EFE un portavoz de la legación diplomática. Añadió que, según los responsables de seguridad de la embajada, el artefacto fue detonado por una persona. Antes de la declaración de fuentes oficiales, se sospechó de la veracidad de los sucesos gracias a vídeos que circularon por redes sociales. En los metrajes, se podía observar el alzamiento de grandes columnas de humo. Los autores de las grabaciones afirmaban que aquello sucedía en la embajada de Estados Unidos en Pekín. Aparte del autor, no hay más heridos, agregó el portavoz, quien recalcó que la policía china respondió al incidente. Los testigos indicaron que el individuo había resultado herido al manipular el artefacto, pero aún no está claro si buscaba atacar la embajada o hacerse daño a sí mismo. El hombre de 26 años, oriundo de la región autónoma de Mongolia Interior y quien resultó herido en una mano, fue hospitalizado y está fuera de peligro, precisó un comunicado de la policía china. Se trata de un caso individual de seguridad pública, señaló por su parte un portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Geng Shuang, en conferencia de prensa. La policía china ha acordonado la entrada este de la embajada, en la avenida de Tianze, en el noreste de Pekín. En 2013 se produjo un incidente posiblemente similar, cuando un hombre hizo estallar un artefacto casero y resultó herido. El balón que Putin le dio a Trump podría tener un microchip. El balón de fútbol que Vladimir Putin le obsequió al presidente Donald Trump podría haber tenido un dispositivo oculto después de todo. Aunque no necesariamente se trata de una trama de espionaje. Adidas informó que la pelota del Mundial de Rusia lleva incrustado un microchip que permite tener acceso a información de productos de la compañía desde un smartphone. Después de que el líder ruso se lo entregó a Trump tras su reunión en Finlandia, el senador republicano Lindsey Graham, crítico de Putin, tuiteó que él lo revisaría para ver si traía micrófonos escondidos. Eso fue exactamente lo que hizo el servicio secreto. Todos los regalos que recibe el presidente son revisados por motivos de seguridad. Graham dijo que nunca permitiría que el balón estuviera en la Casa Blanca. La residencia presidencial no tenía información nueva el miércoles relacionada con la pelota. Trump arremete contra su ex abogado por grabación sobre silenciar un pago. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra quien fue por mucho tiempo su abogado personal, luego de que CNN ventiló una grabación en la que ambos discuten cómo ocultar acusaciones sobre una supuesta relación que el mandatario había tenido con una modelo de Playboy.
¿Qué tipo de abogado grabaría a un cliente? Muy triste. Escribió Trump en Twitter. ¿Por qué la grabación se termina de manera abrupta, cortada, mientras yo supuestamente estaba diciendo cosas positivas? Escuché que hay otros clientes y muchos reporteros que están grabados. Puede ser así. Muy mal. Agregó. En la cinta difundida el martes por CNN, se puede escuchar a Trump discutiendo con su entonces abogado Michael Cohen acerca de cómo comprar los derechos de la historia sobre una modelo de Playboy, quien reclama haber tenido una relación con Trump en 2006. Cohen, quien ya no trabaja para el presidente estadounidense, está bajo investigación federal en Nueva York por sus transacciones de negocios y para saber si los pagos para silenciar historias violaron las leyes de financiamiento de campaña. La publicación de la grabación, que primero fue reportada por The New York Times la semana pasada, ha avivado las especulaciones sobre cuánto daño puede infligir Cohen al presidente. Esto llega después de una entrevista publicada a principios de este mes en la que se vio a Cohen aparentemente con una potencial señal de cooperar con los fiscales contra su ex jefe. La grabación involucra a Karen McDougal, una ex modelo de Playboy que dice que tuvo una aventura de meses con Trump después de que se conocieron en 2016. Esto fue poco después de que la ahora primera dama Melania diera a luz a su hijo varón. En la grabación, Trump y Cohen hablan sobre comprar los derechos de la historia de McDougal, la cual ella había vendido un mes antes a National Enquirer por $150.000. El tabloide nunca publicó la historia. Durante la campaña, el equipo de Trump negó cualquier conocimiento sobre el acuerdo entre McDougal y American Media, la empresa matriz de la revista. Pero en la cinta, el entonces candidato Trump no expresa sorpresa cuando el problema sale a relucir y Cohen habla esencialmente de reembolsar a la compañía por lo que pagó a McDougal. Protestan en Miami contra los presos políticos en Nicaragua. Los nicaragüenses en Miami siguen protestando contra el gobierno de Daniel Ortega y este jueves se dieron una nueva cita en el Consulado General de Nicaragua para exigir la liberación de los presos políticos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, calcula que ya son más de 600 los presos políticos en el país centroamericano. Lo que pretende esta protesta es poner sobre la mesa la necesidad de liberar a los presos políticos de nuestro país, dijo Edixia Dubón, una economista nicaragüense que asistió a protestar tras el llamado de la organización Unidos por Nicaragua. Solo durante los 3 meses de protestas contra Ortega se han acusado y procesado a 137 personas por delitos como terrorismo, crimen organizado, secuestro, incendio, asesinatos, entre otros, según la prensa local. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, corearon los manifestantes. Al mismo tiempo, automóviles que pasaban por Flagler Street sonaban su claxon en señal de solidaridad. Se violentan las garantías judiciales y no hay debido proceso ni derechos, dijo Jennifer Lazo, miembro de Unidos por Nicaragua, en referencia a la situación jurídica de los presos. Elixia Dubón, exdiputada del MRS por la Alianza Partido Liberal Independiente, dijo que el gobierno de Ortega ha actuado de la misma manera despiadada contra mujeres, hombres y niños. Una información de Agencia EFE. Graham dijo que nunca permitiría que el balón estuviera en la Casa Blanca. La residencia presidencial no tenía información nueva el miércoles relacionada con la pelota. Trump arremete contra su ex abogado por grabación sobre silenciar un pago. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra quien fue por mucho tiempo su abogado personal, luego de que CNN ventiló una grabación en la que ambos discuten cómo ocultar acusaciones sobre una supuesta relación que el mandatario había tenido con una modelo de Playboy. ¿Qué tipo de abogado grabaría a un cliente? Muy triste. Escribió Trump en Twitter. ¿Por qué la grabación se termina de manera abrupta, cortada, mientras yo supuestamente estaba diciendo cosas positivas? Escuché que hay otros clientes y muchos reporteros que están grabados. Puede ser así. Muy mal. Agregó.
En la cinta difundida el martes por CNN, se puede escuchar a Trump discutiendo con su entonces abogado Michael Cohen acerca de cómo comprar los derechos de la historia sobre una modelo de Playboy, quien reclama haber tenido una relación con Trump en 2006. Cohen, quien ya no trabaja para el presidente estadounidense, está bajo investigación federal en Nueva York por sus transacciones de negocios y para saber si los pagos para silenciar historias violaron las leyes de financiamiento de campaña. La publicación de la grabación, que primero fue reportada, ha resultado herido al manipular el artefacto, pero aún no está claro si buscaba atacar la embajada o hacerse daño a sí mismo. El hombre de 26 años, oriundo de la región autónoma de Mongolia Interior y quien resultó herido en una mano, fue hospitalizado y está fuera de peligro, precisó un comunicado de la policía china. Se trata de un caso individual de seguridad pública, señaló por su parte un portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Geng Shuang, en conferencia de prensa. La policía china ha acordonado la entrada este de la embajada, en la avenida de Tianze, en el noreste de Pekín. En 2013 se produjo un incidente posiblemente similar, cuando un hombre hizo estallar un artefacto casero y resultó herido. El balón que Putin le dio a Trump podría tener un microchip. El balón de fútbol que Vladimir Putin le obsequió al presidente Donald Trump podría haber tenido un dispositivo oculto después de todo. Aunque no necesariamente se trata de una trama de espionaje. Adidas informó que la pelota del Mundial de Rusia lleva incrustado un microchip que permite tener acceso a información de productos de la compañía desde un smartphone. Después de que el líder ruso se lo entregó a Trump tras su reunión en Finlandia, el senador republicano Lindsey Graham, crítico de Putin, tuiteó que él lo revisaría para ver si traía micrófonos escondidos. Eso fue exactamente lo que hizo el servicio secreto. Todos los regalos que recibe el presidente son revisados por motivos de seguridad. Por The New York Times la semana pasada, ha avivado las especulaciones sobre cuánto daño puede infligir Cohen al presidente. Esto llega después de una entrevista publicada a principios de este mes en la que se vio a Cohen aparentemente con una potencial señal de cooperar con los fiscales contra su ex jefe. La grabación involucra a Karen McDougal, una ex modelo de Playboy que dice que tuvo una aventura de meses con Trump después de que se conocieron en 2016. Esto fue poco después de que la ahora primera dama Melania diera a luz a su hijo varón. En la grabación, Trump y Cohen hablan sobre comprar los derechos de la historia de McDougal, la cual ella había vendido un mes antes a National Enquirer por $150.000. El tabloide nunca publicó la historia. Durante la campaña, el equipo de Trump negó cualquier conocimiento sobre el acuerdo entre McDougal y American Media, la empresa matriz de la revista. Pero en la cinta, el entonces candidato Trump no expresa sorpresa cuando el problema sale a relucir y Cohen habla esencialmente de reembolsar a la compañía por lo que pagó a McDougal. Protestan en Miami contra los presos políticos en Nicaragua. Los nicaragüenses en Miami siguen protestando contra el gobierno de Daniel Ortega y este jueves se dieron una nueva cita en el Consulado General de Nicaragua para exigir la liberación de los presos políticos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, calcula que ya son más de 600 los presos políticos entre las delegaciones oficiales que llegan a Washington. El Departamento de Justicia intentó que se desestimara la demanda, argumentando que las cláusulas no se aplicaban al hotel en cuestión, sino que están destinadas a evitar que un presidente acepte sobornos y no que haga negocios. Pero Mesite consideró demasiado estrecha esta interpretación de lo que es un emolumento. Un hombre pone un explosivo frente a la embajada de Estados Unidos en Pekín y es el único herido. La embajada estadounidense en Pekín confirmó que este jueves se produjo la explosión de un artefacto en las afueras del edificio y que resultó herido el responsable del incidente. Hubo una explosión aproximadamente a las 1 p.m. de hoy, medianoche de Colombia, en el espacio público fuera de la esquina sureste del complejo de la embajada, señaló a EFE un portavoz de la legación diplomática. Añadió que, según los responsables de seguridad de la embajada, el artefacto fue detonado por una persona. Antes de la declaración de fuentes oficiales, se sospechó de la veracidad de los sucesos gracias a vídeos que circularon por redes sociales. En los metrajes, se podía observar el alzamiento de grandes columnas de humo. Los autores de las grabaciones afirmaban que aquello sucedía en la embajada de Estados Unidos en Pekín. Aparte del autor, no hay más heridos, agregó el portavoz, quien recalcó que la policía china respondió al incidente.
Los testigos indicaron que el individuo había juez da luz verde a demandas contra Trump por corrupción. Las demandas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado de violar la Constitución al mantener sus acciones en un hotel de Washington que hospeda a funcionarios de gobiernos extranjeros, podrá seguir su curso, de acuerdo a la decisión de un juez federal. Es la primera vez que un juez, Robert Mesite, del estado de Maryland, usa las cláusulas anticorrupción de la Constitución conocidas como cláusulas de emolumentos y las aplica a un presidente en ejercicio, según varios medios. Este caso se refiere a los ingresos obtenidos por el Trump International Hotel, ubicado cerca de la Casa Blanca. Gracias a la decisión el miércoles del juez Mesite, el asunto puede pasar a la fase de recolección de pruebas. Si se confirma, el Departamento de Justicia puede apelar. Es probable que los demandantes busquen documentos financieros relacionados con los negocios del presidente. Trump siempre se ha negado a divulgar esa información y, en particular, a hacer pública su declaración de impuestos, algo que sus predecesores en la Casa Blanca tenían la costumbre de hacer. Las cláusulas de emolumentos prohíben a un presidente beneficiarse financieramente de gobiernos locales y extranjeros. Los demandantes, el estado de Maryland y el Distrito de Columbia, creen que Trump viola estas cláusulas con su hotel, que es muy popular